Hoy estamos en Las Vegas, Santa Bárbara, la capital minera de Honduras. ¿Por qué aquí dice que es la capital minera? Porque es aquí donde extraen concentrado de plata, plomo y zinc. ¿Eso también pertenece al parque o es otro espacio ahí? Aquí es el campo de aviación. En su momento los extranjeros aquí aterrizaban sus avionetas. ¿En serio? Es como un mini aeropuerto. Es correcto. Mira, aquí en el parque ya hay varias emprendedoras. ¿Qué es lo que vende aquí? Pulseras, aritos y café. Cuéntanos de ese café aquí. Lo cosechamos en las peñitas. No tenemos etiqueta, pero es con pimienta y este es normal. Este es un busito de una aldea. Ellos creo que son de Las Marías. Zona turística. ¿Zona turística? Del lago Yohoa. ¿Cuánto es el costo de pasaje hasta el lago de aquí? 30 lempiras. Está excelente. Muy bien. 1,5 km. 7,5 kilómetros. Es verdad que en los tiempos de antes los mineros llevaban las minas hasta el lago en mula. Es correcto, sí, antes transportaban por medio del lago de Yohoa. Nos llevaba a la calle CA5 para poder llegar al puerto. Mira esos cuchillos, eso es bien loco. Normalmente en otras ciudades la iglesia católica está pegado al parque, pero aquí en Las Vegas está 2 cuadras lejos del parque. Buen día, buen día. ¿Todavía tienes desayuno? Bueno, vamos a pedir una burrita y un café. La muchacha del parque me regaló estas 2 bolsas de café. Here is Sin Coffee. Ahí vamos a probarla ahí en casa. Aquí estamos con Don César. Él viene de la mina ahorita. Ya terminó el turno. No, sí, el turno termina tarde. Ahorita andamos buscando un poquito de lunch. ¿Hoy qué vas a comer? Vamos a comer una chuleta frita con arroz y ensalada. Rica. Muchas gracias. Esto es una orden. Se animó José del Instituto Tiburcio Carías Andino con una orden también. ¿Qué es lo que tiene adentro de los burritos aquí de Las Vegas? Tajada, queso, huevos, frijoles fritos y carne. Está bueno, va completo, ¿va? ¿Cuánto cuesta la orden aquí? Mira, el mío igual de completo, pero no tiene queso. Salado los frijoles, dulce los plátanos y delicioso los huevos. ¿Qué dices, José? Dices que ya estás decidido de que tú quieres trabajar en la mina. Tú tienes 14 años, ¿verdad? Así como ahorita que estoy estudiando soldadura aquí en el colegio, me gustaría ir a trabajar de minería y soldadura. ¿No te da miedo como la oscuridad y todo eso? Valiente, va. Estoy muy asombrado que un joven de apenas 14 años ya está decidido que quiere trabajar en la mina. Recordá que cada niño, su deseo es ser como su padre. Ellos se han criado en este ambiente laboral de la minería, donde ven a sus papás ponerse su overol, ponerse sus botas y ir a trabajar a la minera. Pero tú trabajaste en la mina y sus padres. Yo trabajé por 11 años en la mina. Mis papás no tuvieron la oportunidad de trabajar en la minera, pero 5 hermanos han tenido la oportunidad de poder laborar en la empresa minera. ¿Alguna pregunta para Robin sobre la mina? En la profundidad dicen que hay mucho vapor. Se tienen que estar bañando a cada 15 minutos, dicen. ¿Verdad? Así es, las temperaturas son alrededor de 45 grados y es necesario estarse mojando para evitar un golpe de calor. ¿Cómo se siente de lo que acaba de decir? Se siente... ¿Nervioso? Sí, hombre. Ahora dice José que su papá es albañil y a veces lo ayuda, o ¿qué es el plan de la tarde? Yo me voy bien a sembrar o a limpiar maíz. ¿Desde cuántos años ya sembrabas café? Desde 5 años para arriba limpiaba, sembraba y cosechábamos maíz. Cuando piensa en su padre, ¿en qué piensas? Él a mí me ha enseñado a trabajar, gracias a Dios no me ha enseñado otras cosas feas. Saludos a mi papá Vivian Moreno Muñoz. Aquí estamos con Denis, el jefe aquí del comedor. Demasiado rico esas burritas. ¿Cuántos años lleva el sabor? Llevamos 4 años. ¿Y cómo comenzó este sueño de esa comida tan deliciosa? El sueño es de mi esposa. Ella fue la que emprendió esto y ella es mi hija. ¿Y su esposa dónde está? Ella está tenemos otro local ahí en Oca. Increíble. Yo veo que ustedes se sacrifican para poder sostener el negocio y todo lo que es para su familia. La verdad que sí. Porque se me viene el sentimiento porque este negocio surgió a raíz ¿De la pandemia o de un fracaso de nosotros. un fracaso? Cuéntanos. Teníamos una empresa y fracasamos. Intentaron con un negocio y no funcionó, no le fue bien. Vivíamos en mi lugar en Choluteca. Miró mi esposa que no se podía nada, entonces me dijo ella, yo me voy para mi lugar. Y era aquí. Las Vegas, un lugar muy, muy bello, muy próspero, que se puede trabajar. Comenzamos con las burritas, las baleadas y a raíz de eso vamos ampliando más el menú. Usted se arriesgó todo con su familia a venir a un nuevo lugar, Las Vegas, y los vegueños los recibieron con los brazos abiertos. Y gracias a ellos y toda la comida rica ha funcionado mucho mejor aquí. Así es. Y como le digo, ahorita pues me llené de sentimientos, como sentimientos encontrados porque nadie me ha hecho la pregunta. ¿Cuáles han sido los sacrificios de la esposa? Dejamos todo allá en mi lugar y me dijo ella, yo me voy
Y fue como se vino allá adelante y halló este lugar. Y me dijo, venite. Cuando ella te llamó y dio ese mensaje, ¿cómo fue la sensación? Es difícil volver a comenzar de nuevo. Y ahorita pues tenemos una meta y un sueño por cumplir. ¿Cuál es el sueño? Seguir luchando para comprar un solar y hacer la casa. Un mensaje a su esposa. Que la amo. No sé si la palabra queda muy corto para ella. Porque ha sido una mujer guerrera, luchadora. Estamos donde estamos por ella. Para las personas que quieren probar de ese delicioso desayuno, las burritas, ¿dónde estamos ubicados? Aquí estamos siempre frente al Banco de los Trabajadores y también estamos en el Centro Comercial Oca. Vivian, cuando tú reflexionas en el sacrificio y esfuerzo de su mamá y papá, ¿qué te hace sentir? Me hace sentir orgullosa porque son unos buenos padres para sacarme adelante. Aquí pasas todo el día con su papá, su mamá en otro lado. ¿Algún mensaje para su madre? Que la quiero mucho y que muchas gracias por estar siempre a mi lado. Interesante, ¿eh? ¿Qué será esto? Monturas para bestia, aparejos. ¿Aparejos? Sí. ¿Son caballos o...? Sí, caballos, para que le ponen carga. Parece que es una tienda de caballos. Mira, herraduras para los pies de los caballos. Aquí hay bastante caballos en Las Vegas. Lo usan para las montañas, donde no hay acceso a vehículos. Wow, increíble, la cultura se mantiene. ¿Y esto qué será? Es pasto para bañarse. Para bañar los caballos. No, para bañarse uno. ¿Uno? Sí, para restregarse, ¿qué dice? ¿Qué? Pero eso no duele. No, no duele. ¿De qué es hecho esto? Es una planta. Se parece al pepino, solo que es grande. ¿Cómo se lava usted? ¿En serio? Wow, tiene espaldas muy limpias, ¿va? Algo. Mira, qué interesante. Aquí hay verdura y calzones. ¿Por qué esa combinación, Robin? Es la diversidad de comercio que hay aquí en Las Vegas. Yo creo que encontramos un café. ¿Cómo vamos a visitar Las Vegas sin tomar un café? No solamente es café, mira, hasta tiene ice cream. Wow, tiene un montón de productos de panes también y pizza. Qué interesante la combinación. Aquí tiene dos tiendas en una. Sí, está la franquicia de Sarita y Dilema Café. ¿Qué sabor te está llamando? Probar uno de estos de mango para ver los diferentes productos que ellos ofrecen aquí. Liliana, ¿de qué parte de Honduras viene la cosecha del café del día de hoy? De la comunidad del Cedral, de aquí de Las Vegas, Santa Bárbara. Robin, Cedral, se escucha que hay bastante café. Es correcto, es ahí donde se concentra una de las mejores tasas de excelencia a nivel departamental y a nivel nacional. Desde ahí se exporta café para diferentes países. Aquí estamos visitando Las Vegas y queríamos saber si hay un lugar donde recomiendas que visitemos en la ciudad. Yo también ando visitando. ¿Ah, en serio? ¿De dónde viene? De Texas. ¿Viene de visitar familia aquí entonces? De aquí es mi esposo. Ah, ¿en serio? ¿Pero usted es de Estados Unidos o de aquí también? No, soy de California. Yo tengo familia mexicana. Es una familia mexicana hondureña. Ella es mexicana hondureña. Sí. ¿Cómo le parece Honduras? Bien. ¿A quién visitas? Abuela. Viene a visitar a la abuela. ¿Qué quiere decir hola a la abuela? ¿Le vale? Oiga, qué interesante, Robin. Me han dicho que las personas de Santa Bárbara en general son las personas más bellas de todo Honduras. Hasta una mexicana se enamoró de un pequeño. Así es, aquí es donde están las mujeres más lindas. Es más, la ex Miss Universo Honduras, Vanessa Villard, es nativa de aquí de Las Vegas. ¿En serio? ¿No ha salido algún Mr. Honduras de aquí de Las Vegas? Todavía no. Hombre, no. Todavía Tiene no. que, mira aquí va el futuro Mr. Honduras. Hay una segunda planta. Vamos a ver qué tal el ambiente. Las Vegas no es tan caliente de temperatura como otras partes de Santa Bárbara, por la altura supongo. Y aquí hay un espacio, terraza. Qué bonito, mira el mural. Muchas gracias. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un café americano, cheesecake, mangonada y un sundae de mango. Vamos a ver qué dice Freddy de tanto mango, muchas vitaminas. ¿Ácido o dulce? Es combinado entre ácido y dulce, pero no es tan dulce. Me enseñaste a robar mango con piedra, ¿va? En su barrio. Después de mi barrio, no que te enseñaron. Yo esas cosas no las... Ah, no, mentira. Vamos a probarlas entonces. Mira los colores. Y el rojo es seguramente tajín o chamoy. Es como dulce y picante. Dulce, picante, ácido. Qué combinación. Mira, cheesecake aquí de Las Vegas. Wow. Yo soy débil con los lácteos, pero el cheesecake, la verdad, me encanta. Tiene una acidez perfecto. Y ahora, el cafecito. Wow, mira, está fuerte según el color, pero qué suave. Con razón tiene una taza de excelencia. Ese nombre o título taza de excelencia es muy difícil conseguir. Es un concurso donde los mejores productores de todo el país mandan sus muestras, si no me equivoco, al café y ellos hacen la catación y eligen el mejor café. De parte de Yesenia Beltrán, dueña propietaria del café Dilemas, está obsequiando
En serio, muchas gracias a los amigos de Dilemas Coffee. En Santa Bárbara he visto dos polleros bastante, Pollolandia y Pollo Sansón. Freddy, ¿cuál es el pollo que gana? Yo digo que Pollolandia gana porque Hay más. en todas partes está Pollolandia. Artesanías. Uy, hay un... ¡Ay! Un firulais. ¿Cómo se llama el perro? Se llama Max. ¿De dónde vienen estas artesanías? Del sur del país. Nos dedicamos a ir a traer el mejor barro en calidad, ya que nuestro producto pues es muy duradero. ¿Cuánto tiempo duran estas artesanías? Depende del cuidado y dónde las coloque también. Un negocio de familia, ¿va? Es de mis padres. Ah, es de sus padres. ¿Son hermanos entonces? Es un amigo. ¿Es un amigo? Sí. Mis padres son unas personas muy luchadoras. Tenemos 4 años de tener este negocio ya y la verdad que estoy muy orgullosa de ser hija de ellos. Ey, muchas gracias. Aquí hay una tienda de ropa de segunda. Mira, 10 lempiras. Aquí comimos anoche. Muy buena la comida. Me encantó los frijoles porque no tenía mucho aceite. Mira, aquí vende bastante ropa deportiva. Mucha camisa de Real Madrid. Se ve que hay más apoyo a Madrid que Barça aquí en Las Vegas. El 90% de los aficionados... 90%. Sí, somos madridistas. Aquí hay una gasolinera. ¿Cuánto cuesta la gasolina aquí en Las Vegas? La regular vale 91, la super 106, el diésel 84. Por litro. Por galón. Nos está llamando Agro Perro. Cuéntanos qué es lo que vende aquí en la tienda. Productos agrícolas y veterinarios. ¿Cuáles son los animales más comunes aquí en Las Vegas? Los conejos, las gallinas, los patos, los perros. ¿Y esos ojos azules suyos son de colinas o algún lado? No, yo soy de aquí de Las Vegas. Excelente, wow, mira la cantidad de comida de los animales. Qué interesante, hasta tiene comida blanca. Es fertilizante. Ah, es fertilizante, abono. Entonces, Robin, aquí dice la capital minera de Honduras. ¿Por qué los fundadores de la ciudad, será que eran mineros que vinieron de otros lados? Es correcto, antes el municipio de Las Vegas era como una aldea que pertenecía al municipio vecino de San Pedro de Zacapa. ¿Es verdad que los mineros que llegaron a Mochito y Las Vegas vinieron de un otro sector minero donde cuando se terminó la mina ya buscaron un nuevo lugar aquí? Es correcto, históricamente la Rosario Company operó allá en San Juancito, Francisco Morazán. Luego al cerrar operaciones se vinieron para acá y empezaron a laborar para la mina del Mochito. Han venido de diferentes países también. Aquí hay muchas personas que son hondureños con otras nacionalidades, peruanas, mexicanas, también australianos aquí ¿En serio? ¿Dónde estamos, Robin? Aquí estamos en el supermercado Yesenia. Ustedes de los santabarbarenses sí les gusta esto, ¿verdad? Sí, nosotros consumimos mucho lo que es Loroco, ¿verdad? Es Loroco. Las Vegas no es tan grande como una ciudad, pero estoy viendo que el súper es bastante amplio. ¿Cuál es la compra del día de hoy? Comprando las verduras. Bien saludable, bien fit usted. Sí. ¿Por qué es tan importante cocinar saludable como usted? Para la salud de uno. Vamos a averiguar cuánto cuesta la canasta básica en Las Vegas. ¿Cuánto cuesta la libra de frijoles aquí? 28. 28 lempiras. ¿Cuál es el arroz que prefieren aquí en Las Vegas? El arroz progreso. ¿Por qué arroz progreso? Porque es más rendidor y es más económico. Un orgullo progreseño, mi gente. Hey, muchas gracias a Arroz Progreso por brindarnos todo el arroz para los niños en el almuerzo de la Escuela Bilingüe Villa Soleada. 13 lempiras por ese paquete, ¿va? ¿Puede contarnos sobre los costos de las carnes más populares? Por lo común las condimentadas 68. También tenemos carne normal que cuesta 66. La libra de pollo cuesta 32. Aquí están los precios de los huevos. 132. Empacado. El 121 suelto. ¿Cómo así suelto? Son más pequeñitos. Usted se fija aquí en el empacado ya. Son más grandes, son jumbos. Una buena parte de la economía de la ciudad depende en la mina y si desapareciera la mina, me han dicho que podrías provocar un crisis en la ciudad. Sería un golpe fuerte a la economía de nuestro municipio. Dice que una vez pasó eso. Una vez pasó. Cuando la mina tenía pocos años de estar aquí, decidió cerrar operaciones, empezó la gente a migrar en sus camiones. Ahora sí sería un impacto muy fuerte. Entonces creo que las autoridades se van a ver en la obligación de buscar cómo seguir sosteniendo la economía. Aquí estamos con Ever, un amigo de Freddy. Sí, ¿Cómo se conocen? Es que yo soy regidor de la corporación. Ah, ¿en serio? Entonces, él andaba ahí filmando todos los eventos. Hemos estado aquí emprendiendo varios negocios. Tenemos la tienda de inversiones varias de Josafat. Vamos a entrar. No, hombre, está bien grande. ¿Qué es lo que tenemos de venta hoy? Tenemos todo para el hogar, escolar, ropa para dama, caballeros, niños. ¿Es verdad que hasta comida vende aquí? Sí, vendemos carne estilo garífuna. Tenemos también lo que es renta de mobiliario, lo que son mesas, sillas, manteles, listones. Esto es increíble. Tenemos un poco de todo, ya este negocio ya tiene 19 años. 19 años. ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? Por medio de la política nos conocimos. Ella votó por usted. Sí, ella votó por... ¿Votó o no votó?
Ay, recientemente el pareja entonces. Sí, tenemos 2 años. 2 años. Y de repente pues le vamos a poner una peluca ahí para que miren cómo se va a ver. ¡Wow! ¿Qué es eso? Aquí venden pelucas. Sí, aquí vendemos pelucas. ¿Y aquí abajo qué tenemos? Allá abajo vivimos nosotros. Aquí abajo, aquí es la casa. Un sótano, mi gente. En Honduras es muy raro ver sótano. ¿Cómo es la relación entre la mina y la ciudad actualmente? Excelente, yo creo de que la empresa minera han hecho una buena labor porque es nuestra única fuente de empleo que tenemos. ¿Usted ha bajado allá abajo? No, para nada, me gustaría conocer. Porque mi papá trabajó 24 ¿en serio? años. Un saludo a su padre. Ya mi papá ya murió, ya tiene 30 años de que murió, pero aquí seguimos la labor. Nosotros nos quedamos aquí en nuestro municipio para seguir apoyando a nuestra gente. Su padre está en el cielo. Si él tuviera la oportunidad de ver este video, ¿qué mensaje tendrías para él? Mi papá fue un hombre muy sencillo, muy humilde, pero con un corazón noble. Mi padre, Mariano de Jesús García Ramírez, en el cielo le diría gracias por todo lo maravilloso que hizo de mí. Me enseñó a trabajar, me enseñó a ser una persona de bien. Damos esa labor social, ese corazón, como usted lo da. Muchas gracias. Mira, hay otro comedor, hay bastantes comedores en esta calle. ¿Sabes lo que me gusta del departamento de Santa Bárbara? No hay comida rápida, hay más comida casera que en la costa norte, donde abunda demasiado la comida rápida. Aquí hay otro restaurante, el restaurante Bar Ángelos. ¿Cómo es la vida nocturna aquí en la ciudad? Muy tranquila, hay mucha juventud y salen a disfrutar de las diferentes discos para venirnos a bailar, a relajar. ¿Cómo se bailan aquí en Las Vegas? Normal. No me gusta bailar. ¿Cómo era la vida nocturna para los mineros antes? Existían, ahí se relajaban. Aquí es el mercado. Vamos a comprar fruta primero, después entramos al mercado. Dice Freddy que quiere más mango. Voy a seguir disfrutando de mango porque no todos los años me doy gusto con los mangos. ¿Qué tipo de sandía es esto? Ya Niquilí. Sandía Niquilí. ¿Cuánto vale la entera? 100. Vamos a probar. Muy jugoso. Mira, aquí hay cocos. Señor, ¿cuánto vale el coco? 20. Gracias. Escucha, usted trabaja en financiero y vende coco también. ¿Cómo nació la idea de hacer tantas cosas diferentes? Pues para salir adelante, es la única manera, echándole ganas. Muchas gracias. Robin, ¿cómo se siente ver un joven de aquí trabajando duro? Admirable, eso es lo que nos identifica como vegueño, ese espíritu de superación. Don Vicente, buen provecho en primer lugar. ¿Cómo se siente ver un joven como él emprendiendo? Bien, porque el trabajo vale mucho. Trabajo honrado, digno. Honrado, sí. Mira, de repente se pone una camisa blanca a unos jóvenes. Cuéntanos del trabajo. Somos de la Cruz Roja de aquí. Nos están enseñando los primeros auxilios. ¿En qué momento nació esa decisión de ser voluntario de Cruz Roja? Porque me gusta ayudar a los demás. Nos nació el corazón para aprender y a salvar vidas. Qué interesante. Mira, aquí usted tiene una bandera de Honduras y Corea del Sur. Sí, porque me gusta mucho el país. ¿BTS? Sí, BTS, soy fan de ellos. Interesante que hasta aquí a Las Vegas ha llegado la cultura de K-pop. Un saludo a los amigos de Corea del Sur. Un saludo para todos los coreanos por ahí. Nos encontramos con el locutor de radio aquí. José Rolando Ramos, más conocido como el Chico JR. Laboramos para Estéreo Canaán 99.9, ya tenemos 11 años de andar en los medios. Venía bien rápido, ¿para dónde vas? A la emisión. No, solo dando una vueltecita. Y aquí es el mercado, la primera tienda. Hola, ¿usted de Honduras o? No, yo soy guatemalteco, pero mi esposa es hondureña. Oiga, un guatemalteco que se enamoró de una catracha. Sí, de Las Vegas. Mi esposa está ahí. Hola, ¿cómo es entre alguien de Honduras y Guatemala? Él me vino a vender aquí negocio de Guatemala y así los conocimos y nos casamos. ¿Qué fue la primera comida que preparó a él? Baleadas, pupusas, todo lo hondureño. ¿Ya aprendiste pepián y comida guatemaltecas? Sí. Cuando a veces vamos a mi país, traigo cosas para hacer aquí, así al estilo Guatemala también. ¿De qué parte de Guatemala eres? De Quetzaltenango. Un saludo a los amigos de Quetzaltenango. Un saludo para toda la gente que nos están viendo y gracias por visitarnos. Aquí nos encontramos con unos amigos. Cuéntanos, ¿qué les trae a Las Vegas desde Villanueva? Entregando el producto de Guangolola. Me fijé en el celular de que aquí hay una foto de un niño aquí atrás. ¿Quién es? Él es el hijo mío. Un saludo para mi hijo Isaac, que está en primer grado en la escuela Trinidad Cabañas. Vamos a entrar adentro del mercado. Hola.
¿Hay puesto cerrado, Freddy? ¿Qué pasa? Anteriormente era más bonito, vendían carne, comida y era un mercado más dinámico. La gente se ha ido afuera a la calle principal para poder vender más, porque acá también las condiciones del mercado no son aptas para poder tener un negocio. Aquí hay una gran galera abierta con varios puestos de comida. ¿Eso es todavía parte del mercado? Sí, esta fue una galera que fue construida hace aproximadamente 3 años y acá funciona un restaurante. Aquí hay, mira, baleada con todo. Y pollo chico, aquí está un bebé, el jefe aquí del mercado, ¿verdad? Sí. Estamos en el Instituto Tiburcio Carías Andino. Nicole, ¿cuántos alumnos estudian aquí? Son más de 1000 y algo. Más de 1000. Rogel, ¿en qué grado estás? Séptimo, 2. Séptimo grado. Ya. ¿Cuántos años tiene? 11. Bastante leche le dieron, ¿va? Sí. ¿Qué es esto? Es un dulce mexicano. ¿Será que es picante? Bastante picante. Huele como a tamarindo, ¿verdad? Claro que sí. También depende. No, me pica eso. Pero es rico. Profe, mucho gusto. ¿Qué clase estamos aquí? Dibujo técnico. Dibujo técnico. Jesús, ¿nos puede explicar sobre esto aquí? Tenemos que ir ahorrando para comprar una cartulina y hacer unas cosas de inglés. Hay un montón de dinero ahorrado hoy. ¿Tú eres el tesorero? Sí. ¿Por qué escogieron a Jesús como el tesorero? Él es humilde y es honrado. Melanie, podemos ver qué están estudiando en ese cuaderno. Este es el horario que nuestros maestros nos dan. Ella tiene bien organizada su clase. ¿Cuál es su clase favorita, Melanie? Módulo. Es donde aprendemos a costurar y a cocinar. Muy bien, muchas gracias. Roger, ¿es verdad que en este sector de Honduras hay maquilas donde los graduados pueden ir a trabajar? Claro que sí, está como la maquila de San Pedro. Ahí van los que gradúan de módulo, así como para hacer prendas y vestidos. Buen día. Profe, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Hoy van a exponer sobre las células. Por eso los miro bien nerviosos. Nerviosos. Aquí estamos con la joven Lizzie. ¿Puede explicarnos qué es lo que estamos viendo aquí? La célula vegetal. Podemos ver el aparato de Golgi, los cloroplastos, los ribosomas y el núcleo. ¡Aplauso! ¡Wow! Estaba nerviosa, pero sabía todo, ¿sí? Felicidades, muchas gracias. Qué bonito lo que han hecho con las llantas recicladas. Sí, nosotros hemos trabajado para tener más bonito el colegio. Los estudiantes hicieron eso. Sí. Queremos saber qué es lo que desayunan los alumnos aquí. Estos son plátanos. Qué rico. ¿Quién se lo cocinó? Mi papá. ¿Cómo se llama? César Reyes. Hey, saludos César Reyes. Qué interesante que es el papá quien cocina. Excelente padre. Ahí están las únicas trillizas que creo que hay en la vez. ¿Su nombre? Génesis Cecilia. ¿Y usted? Génesis Eunice. Génesis también. ¿Y usted? Génesis Milagros. No te creo. Las tres tienen el mismo nombre. O sea, las tres hermanas nacieron en el mismo momento. Sí. ¡Wow! ¿Cuál es la mejor parte de ser triza? Por ejemplo, hacemos la tarea juntas, salimos las tres juntas. ¿Y eso que tiene aquí es? Comida. ¿Quién es que mejor cocina entre las tres? A las 3. A las 3 lo hacen igual. ¿Tú cuando estés grande qué quieres ser? Abogada. Yo todavía no sé. Abogada o la gastronomía. Profe, ¿cómo distinguen las tres hermanas? ¿No se confunde a veces? Sí me confundo mucho, pero hay alguna que tiene la carita más delgadita. Suerte con todo eso. Gracias, profe. Me mandaron un churro parte de octavo 3. ¿Qué es el sabor que tiene aquí? Sabor a queso, picante. De 0 a 10, ¿cuánto pica? 8. Wow, mira los colores. Es como morado rojo. En nombre de octavo 3, vamos a probar este churro picante. Muy rico, ¿está bien? Mucho pico. Gracias, señor. Me dio un fresco. Ay, gracias. Vamos a jugar, pues. ¡Ay, cuidado! Penal. ¿Quién es el mejor portero? Mira los murales. ¿Quién pintó esos murales? Fue el profesor Usías. Ah, un profesor. Rogel, ¿esa antena para qué es? Es para la carrera de informática. Creo que están estudiando una red de fibra. Vamos a probarla. Buenos dientes, ¿va? Muy rico, ¿ah? Sí. Muy rico. Un saludo a la Popeye. Para mi mami, Wendy Pineda, unos saludos. Cuéntanos, ¿qué recomiendas para el desayuno aquí? Las baleadas preparadas, las papitas, las salchipapas, son las más épicas. Me acabas de dar un churro sabor ketchup. Vamos a probar uno yo y uno tú. 1, 2 y 3. Está rico, ¿va? ¿Desde qué hora comienzan a preparar la comida? 4 de la mañana. Empezamos en la casa y venimos aquí a las 6 de la mañana. Increíble. Mira cómo tiene bien organizado la baleada en un aluminio. Vamos a probarla. Muy rica, la tortilla, muy fina. Cuéntanos sobre ese panqueque. De harina de trigo y lleva su miel. Vale 10 lempiras. ¿Y la baleada? 10 lempiras también. Bien. Excelente precio. Muy diferente con miel.
tiene un sabor más natural. ¿Por qué es tan importante que los alumnos se alimentan? Es importante que tengan una buena alimentación para que así puedan poner más atención en las clases. Muchas gracias. Orbelina, ¿cuál es el futuro de los alumnos? Normalmente los alumnos siguen estudiando en la universidad y algunos que salen de aquí con oficio, entonces ponen su propio taller y se ponen a trabajar. Profe Josué, ¿puede contarnos en qué está trabajando los alumnos hoy? No, ellos están haciendo prácticas de soldadura nada más, van aprendiendo poco a poco, ellos la mayoría son de 7º y 8º grado. ¿Para qué sirve esa estructura? Esto es un puertón que lo estamos haciendo para colocarlo en la entrada. ¿Ustedes lo hicieron? Sí, algunas partes lo estamos haciendo con otros grados. ¿Cómo se siente su corazón sabiendo que entre los alumnos están mejorando las condiciones de la escuela? Felices porque el alcalde nos está ayudando con todos los profesores del colegio. Nos está llevando al auditorio donde vamos a ver qué es lo que nos espera. ¡Wow! Sí hay alumnos. ¿Qué equipo de fútbol de Honduras? Progreso Honduras. Progreso Honduras, vaya pues. Sí, descendimos a la segunda división. Hey, pero siempre Honduras Progreso. Increíble, mira la cantidad de alumnos quienes estaban esperándonos. Van a hacer alguna presentación. Aquí estamos con Noé, es el presidente del grupo estudiantil. ¿Cómo se siente graduarse pronto de este instituto y pronto representar Las Vegas? Nos sentimos orgullosos y felices. Cuando tú gradúas, ¿qué quieres hacer? Puede ser el Comando Cobra. ¿En serio? ¿Comando Cobra? Comando Cobra. ¿Cómo te sentiste ver los videos que hice de Comando Cobra? Me sentí muy bien, pero a la vez me sentí un poquito como nerviosa al ver tanto entrenamiento. Un futuro Comando Cobra aquí de Las Vegas. Ahí viene entrando el grupo de danza, mira. De parte del Instituto de Impulsión, le entregamos este presente. Muchas gracias. ¿Esto qué es? Es una maquinaria con la que se trabaja en la empresa minera. Es un representativo de Las Vegas y del Mochito. Increíble, hay un alumno que está cantando, parece que es una canción romántica, ranchera. Hay mucho talento aquí en el Instituto Andino. ¡Ay, ya me está sacando la foto! ¿Cuánto tiempo llevan danzando? 4 años ya. ¿Tiene algún nombre del grupo? Para danza del Instituto Tiburcio Carías Andino. ¡Qué experiencia! Ya estamos ya sudando ya. Mira, ya viene el bus de los mineros. Increíble. Todos van a las minas. Un carro grandota. No tiene motorista. ¿Qué es eso? Mira cómo está el timón moviendo solo. Productos de la mina, ¿verdad? Y pues estas son las piedras preciosas que salen de la mina. ¡Wow!